nombre es Sabdi Vilar Arani Barriaike y hoy les vengo a compartir un tema muy interesante. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar acerca de los métodos de investigación en la psicología. Los psicólogos utilizan una gran variedad de métodos para estudiar, conocer la conducta de una persona, cómo es su comportamiento. Dentro de estos métodos existen 5 que son muy conocidos, que son el método experimental, el método de la observación natural, el método del cuestionario o la encuesta, el método correlacional y el método clínico. Dentro del método experimental es cuando lo realizamos dentro de un laboratorio. Es un trabajo que hacemos dentro de un laboratorio con condiciones controladas y en el cual se utilizan algunos aparatos de medida. Los pasos para realizar este método es primero plantear un tema para que podamos investigarlo. Después vamos a plantear una hipótesis que vamos a usarla como respuesta a las cuestiones a estudiar. Vamos a usar 2 variables, que va a ser variable dependiente y variable independiente. Un ejemplo que yo les pongo, variable dependiente, por ejemplo, la atención que se presta en un salón de clases. Y la variable independiente, que va a ser la temperatura que hay en una clase y que esto condiciona la atención, ¿ya? En el método de observación natural es cuando recogemos información mediante la vista y el oído. Usamos estos 2 sentidos que nosotros tenemos. Por ejemplo, el caso de Charles Darwin, que hizo un viaje para estudiar la conducta de los chimpancés y lo hizo mediante la observación natural. Tuvo que observar a los chimpancés y escuchar qué sonidos hacen y ver qué acciones que hacen. Otro ejemplo es, estamos en nuestro salón de clases y entra el psicólogo y se para en la parte de atrás de nuestro salón. ¿Para qué? Para que pueda observar cómo es nuestro comportamiento, si estamos prestando atención o no a lo que está explicando el docente. Después está el método del cuestionario o la encuesta. Este método puede ser realizado verbal o escrito, que se puede realizar a una sola persona o a un grupo de personas. Por ejemplo, un cuestionario acerca de la violencia escolar. Entonces, se les entrega a los alumnos una hoja con unas preguntas que ya están formuladas y que estas preguntas nos van a informar acerca si es que los alumnos, los estudiantes se sienten cómodos dentro de su espacio escolar, dentro de su institución. En el método correlacional son características o 2 conceptos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, nosotros estamos esperando a nuestro amigo. Ya, lo estamos esperando. Sabemos que nuestro amigo va a venir en una motocicleta. Todos conocemos cómo hace el sonido de las motos, ¿verdad? Entonces, la motocicleta escuchamos que viene a lo lejos y cada vez se acerca más y más y más y poco a poco el sonido va aumentando. Entonces, la variable A sería el sonido del motor. Y la variable B vendría a ser la distancia que poco a poco se va acercando mientras mi amigo en moto se va acercando. Y por último tenemos el método clínico. Este señor Piaget formuló que nosotros nacemos inteligentes. Algo, que puede ser un poco difícil comprender. Pero él formula que la inteligencia es adquirida desde que nacemos, ¿ya? Por ejemplo, un caso o un ejemplo de el método clínico, que sería, por ejemplo, un niño que está en su salón de clases y que tiene un comportamiento que es distinto a sus demás compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
entra el psicólogo y lo sacamos del aula. Y con el psicólogo tal vez puede que tenga otro comportamiento o puede que no, puede que tenga el mismo que estaba teniendo en el salón. Después, conversando con sus padres o haciéndoles llamar, podemos preguntar a sus padres si con sus padres tiene el mismo comportamiento o no. Entonces, ¿qué hizo este señor Piaget? Hizo algo muy importante. A pesar de sus tantos años de edad, donó su cerebro a una escuela de medicina. Quienes lo estudiaron y su cerebro parecía de una persona joven a pesar de los años que tenía. Entonces, estos métodos es importante conocerlos para, por ejemplo, nosotros queremos observar a una persona y la estamos viendo, o sea, digamos para detectar si está mintiendo o no. Le observamos, le miramos los ojos, los movimientos que hace, los gestos corporales. Entonces todo eso son métodos de investigación que utilizamos en la psicología.